tardes, bienvenidos a Mirada Política en Agenda en MOL TV. Como todos los martes vamos a entrar en profundidad respecto a algunos de los temas que nos están dando tanto que hablar. Plebiscito, candidaturas presidenciales adelantadas, son algunos de los temas que vamos a abordar esta tarde. Como siempre, acompañada de Benjamín Blanco, editor general de MOL. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bienvenido, tenemos hartas cosas que comentar. Hoy tenemos un invitado especial. Estamos junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Benjamín, ya llevamos bastante tiempo en campaña. Algunas polémicas que han surgido y se están comenzando, como ya es natural, a adelantar elecciones presidenciales. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, de hecho llevamos algunas semanas de campaña del plebiscito, aunque no se note tanto, pero sí tiendo a pensar que ahora va a notarse más con el inicio de la franja, o por lo menos vamos a estar más metidos en eso, debatiendo un poquito más quizás de contenido, más que de la decisión del apruebo o rechazo. Pero evidentemente, y es evidente como también los medios y también los actores políticos están de alguna manera mirando la presidencial independiente de lo que pase el 25 de octubre, y eso por eso es tema obligatorio un poco a hablar de lo que pasó con Daniel Jadwe este fin de semana, o ayer en particular, que se publicó esta columna donde él abordaba su visión o su opinión sobre el informe de las Naciones Unidas de la violación a los derechos humanos en Venezuela, marcando un matiz, no tanto una distancia, pero sí un matiz con la declaración del Partido Comunista del día 19. Porque si uno analiza un poco la columna, no es muy distinta a la declaración, pero tiene un par de frases que hace marcar una diferencia, que es que él condena todas las violaciones de los derechos humanos, venga de donde venga, y también habla de esta fiebre de doble moral y oportunismo, que si bien es una crítica a la derecha, también hay quizá un punto de distancia con la directiva del Partido Comunista y con esa declaración. Yo no sé hasta qué punto él habrá consensuado, comentado esta declaración con el partido. Y Benjamín, ¿tú crees que fue forzado finalmente que él tuviera que hacer esa declaración? Porque justo ese día varios diarios y medios estaban consignando que había mantenido bastante silencio, como se había generado un ambiente en el que estaban todas las lupas sobre él. O sea, ahí se nota de que él, el guión de Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta y figura de oposición, es distinto al guión de Daniel Jadwe, candidato presidencial. Porque evidentemente en otras circunstancias él podría haberse limitado a tuitear, como lo suele hacer, o hablarlo en una entrevista. Pero él decidió hacerlo además en una plataforma bastante particular, que es una columna en un medio de comunicación, Radio Cooperativa, que tampoco es un medio afín al Partido Comunista, digamos, no es el Siglo, por decir alguna cosa, o algún otro medio de comunicación, sino que lo hizo en una radio ligada a la democracia cristiana, ligada, digamos, no que pertenece a la democracia cristiana. Pero además hay una diferencia a lo que fue su actitud de lo que hizo el año pasado, cuando también hubo una declaración de la ONU y él criticó directamente a Bachelet, incluso, aunque después se desdijo. Entonces, claramente hay un cambio que a lo mejor no es obligado ni por el partido, pero sí por las circunstancias, y además adelanta un punto que yo creo que si él llega a estar en la papeleta y Lavín llega a estar en la papeleta, vamos a tener este tema de los derechos humanos muy presentes en la campaña del próximo año, porque a Lavín también le sacarán su cercanía con la dictadura acá en Chile, y aunque después evidentemente se ha distanciado, y bueno, ahora ya es socialdemócrata, pero se ha distanciado, va a ser tema de la misma manera que en el caso de Jadwe también le sacarán a colación sus posturas anteriores y la actual sobre lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo lo ves, Cristian? Se está adelantando las candidaturas presidenciales, muchas veces dicen no, en realidad no, pero al mismo tiempo en que tratan de ponerle paño frío, hay otros que surgen diciendo que ellos sí quieren ser, que quieren ir a primaria. ¿Cómo lo ven? Claro, a ver, yo creo que las carreras presidenciales se han venido adelantando ya hace un par de gobiernos, y eso creo que tiene que ver, entre otras cosas,
con el sistema de partidos, o sea, con el sistema político que tenemos hoy día, y probablemente va a ser parte de la discusión que tengamos en el proceso constituyente de ganar el apruebo, y tiene que ver con que hay un excesivo presidencialismo y un descrédito grande respecto del Parlamento. Entonces, pasan cosas medias paradojales, que es que la ciudadanía deposita mucha expectativa en el nuevo presidente y en las elecciones. Lo vimos hace un tiempo con la presidenta Bachelet, después con el mismo presidente Piñera, y rápidamente se desafecta y se desconecta porque espera casi soluciones mágicas en un puro presidente, dado la concentración que tiene el poder. Entonces eso es algo que hay que discutir y probablemente en el proceso constituyente va a estar dando vuelta, porque de lo contrario vamos a seguir en estos ciclos donde se depositan expectativas y cada vez, en algunos casos menos, porque con voto voluntario vota menos gente, y después rápidamente estas expectativas se frustran y viene una gran crisis o demanda por adelantar las carreras presidenciales o buscar otro, comillas, mago o maga, que haga las cosas que se les esperaba de un cierto gobierno y que no se pudo hacer. Desde el gobierno de Piñera 1, todos los gobiernos han venido gobernando con más desaprobación que aprobación, con alta deslegitimidad. Y eso tiene que ver con que se generan muchas expectativas y después se generan grandes frustraciones. Casi uno podría dibujar el ciclo de la aprobación y la desaprobación de los gobiernos como dibujan los ciclos de las estaciones del año. A esta altura, la presidenta Bachelet en su segundo gobierno tenía prácticamente la misma aprobación que tiene el presidente Piñera hoy día, habiendo tenido también mucha aprobación al principio de su gobierno y probablemente el presidente va a terminar subiendo algunos puntos finalmente como terminó la presidenta Bachelet. Y eso tiene que ver con la despedida y con la expectativa de lo que viene. Entonces, dicho eso, por eso se adelanta desde el punto de vista de la carrera presidencial, porque la gente espera de nuevo un nuevo cambio, como que llegue de nuevo la Navidad, y cada vez menos gente, con voto voluntario, pero al mismo tiempo hoy día la gente no está cómoda con la oferta, por decirlo de alguna manera, ni está tan conectada con las expectativas presidenciales. La ciudadanía hoy día está mucho más conectada con el plebiscito, con el eventual proceso constituyente, sin duda en términos políticos y sociales, y en términos más personales con el tema de la pandemia, con la crisis económica, más que con las candidaturas. Y un hecho bien claro al respecto es, por ejemplo, que a esta misma altura de la elección presidencial pasada, es decir, cuando faltaba un mes y medio, un año y dos, 3 meses para que fuera la elección, es decir, a esta misma altura del 2016, las preferencias espontáneas en la encuesta Criteria mostraban un 28% para el presidente Piñera y un 17% para Alejandro Guiller. Claramente había un sector que ya tenía un candidato y probablemente era irrebatible, pero hoy día no vemos eso. Vemos un escenario aún más líquido, con más competencia y con poca comodidad respecto de la oferta que hay hoy día. Por eso creo yo que pueden pasar todavía muchas cosas y de hecho están pasando y probablemente las distintas posiciones que van tomando los distintos actores de aquí en adelante van a incidir en eso. Ahí hay un punto justamente en lo que plantea, como no está nada dicho y pueden pasar muchas cosas. Una de las cosas que va a pasar entre medio es la elección municipal del próximo año. Constitucionalmente, los alcaldes candidatos, ya sea Lavín, Jadwe o la alcaldesa Matei, pueden ser candidatos a alcalde y luego ser candidatos a la primaria. De hecho, por fechas, días antes de inscribirse a una primaria, estarían jurando como en su nuevo periodo como alcalde. Entonces, en esa contienda electoral de alcalde, obviamente uno presume que van a ganar holgadamente en sus comunas. De hecho, si no es así, o una eventual derrota, prácticamente es el fin de su aspiración presidencial. Entonces, ¿qué crees que deberían hacer, por ejemplo, ahí Chile Vamos con Recoleta o la oposición con Las Condes y Providencia? Ir con nombres fuertes que más o menos le hagan el peso al candidato y eviten un triunfo holgado, aunque ese candidato se pierda, o no llevar a nadie muy importante considerando que es casi un triunfo seguro. De hecho, cuando Jadwe gana el año 2012 en Recoleta, gana porque la derecha se dividió, fue con 2 candidatos del mismo sector, Sol Letelier y Cornejo,
se me fue el nombre. Gonzalo Cornejo, que había sido alcalde. Y que había sido alcalde y que había tenido problemas con la Contraloría, en fin, fueron divididos y juntos hubieran sacado mayor porcentaje de votos que Jadwe. Evidentemente ya después Jadwe en su gestión lo catapultó y terminó ganando después holgadamente el 2016. Entonces, ahí hay un hecho político que puede ser muy, muy importante para este escenario a un líquido que tú mencionas. Sin duda, sin duda. Ahora, yo creo que primero está por verse si es que quienes vayan decantando como posibles candidatos presidenciales o candidatas presidenciales van a definir ir a la elección. Yo tengo a la elección municipal. Que dicho sea de paso, un tema súper interesante que es que hoy día todos los posibles candidatos o los más demandados por la ciudadanía son todos alcaldes. Es como de alguna manera se invirtió, la verdad, las preferencias políticas y el valor de la política. O sea, la política pasó del Parlamento a los municipios. Y todos están ahí, o sea, y si no son Jadwe, la misma Eli Matei, Joaquín Lavín, aparece Rodolfo Carter y aparecen en general figuras que están vinculadas al mundo municipal. Está por verse si es que definitivamente van a ir o no. Yo tengo la impresión de que si hay alguien que está claramente perfilado en una candidatura presidencial, no va a cometer el error de desgastarse una campaña municipal con todo lo que eso significa en términos de generar la frustración de sus electores porque va a tener que renunciar al corto plazo. Por lo tanto, vamos a ir viendo... ¿Cree que no? Pensando en Joaquín Lavín, por ejemplo, ¿cree que no va a tratar de ser alcalde de Las Condes nuevamente? Porque hasta ahora todo lo que él ha dicho es que sí. O sea, yo creo que de aquí a marzo al menos vamos a tener a todos los posibles candidatos presidenciales que son alcaldes diciendo que van a ir a la reelección. Yo creo que eso es lo más posible, lo más probable. Sin embargo, dependiendo de cómo decanten las cosas y las preferencias de la ciudadanía, las decisiones pueden ir cambiando. No me imagino yo a alguien que efectivamente está claramente lanzado en la carrera presidencial en términos de la adhesión ciudadana que defina o decida ir a una elección cuando sabe que de ganarla va a tener que renunciar al corto plazo, no tiene mucho sentido. Más aún, alguien que está lanzado en una carrera de ese tipo ya va a estar necesitando empezar a construir una plataforma nacional, una conversación sobre el país, más que sobre un municipio en particular. Lo que hemos visto hasta ahora es que los candidatos que emergen con más deseabilidad, demanda o expectativa de la ciudadanía desde las alcaldías son candidatos o personas o alcaldes o alcaldesas que han hecho de su gestión municipal un accionar que es proyectable en términos nacionales. Las farmacias populares, las universidades populares y todas aquellas, la vivienda popular también que hizo el alcalde Jadwe, es algo que tiene la posibilidad de proyectarse de manera nacional o a escala nacional. Lo mismo que la plataforma de integración social que el alcalde Lavín puso en algún minuto. Era una conversación que tenía que ver con el municipio, pero que tenía una proyección nacional. Entonces, dependiendo cómo se vayan dando esos cuadros, creo que va a ser, va a definirse si van a ir o no a la reelección. Ahora, dicho eso, a mí no me cabe duda que por lo menos en Recoleta el oficialismo va a poner una candidatura firme a intentar competir con Daniel Jadwe. Yo creo que lo que tú dices, Benjamín, es un acto de constricción que hace la derecha de haber ido dividida y haberle entregado o haber perdido, ¿sabes?, con el alcalde Jadwe, e incluso ellos hacen el diagnóstico, que si no hubieran perdido ahí, Daniel Jadwe no estaría donde está parado hoy día. Creo que lo cual es dudoso, pero efectivamente pone en cuestión la necesidad de ir a competir más seriamente. Ahora, también ha mencionado la posibilidad que es muy emblemática, la alcaldía de Valparaíso. ¿Podría ser ahí otro de los focos donde le gustaría mucho competirle a la oposición? Sin duda, yo creo que todas las alcaldías han demostrado ser sumamente relevantes. Yo creo que además uno de los pecados, si se quiere, de la exconcertación o de los líderes de la exconcertación fue el renegado de los municipios. O sea, ninguno de los prohombres o promujeres de la exconcertación fue a la elección municipal, pensando probablemente que eran cargos de menor valía, de menor importancia, y se presentaron o a las senaturías o a cargos parlamentarios, pero hoy día yo creo que se arrepienten, porque efectivamente todo el potencial y todo el valor que tiene la ciudadanía deposita ahí en términos de las expectativas, la valoración de los alcaldes es mucho mayor que en el mundo parlamentario, y desde ahí donde están surgiendo las figuras. Yo creo que de todas maneras las alcaldías emblemáticas van a ser espacios
de discusión y de buenas elecciones. En promedio los alcaldes hoy día tienen en torno a 15, 20 puntos más en promedio de aprobación que los parlamentarios. Cuando hablamos de alcaldes y hablamos de parlamentarios, hablamos de los alcaldes más visibles desde el punto de vista mediático, que tienen más presencia en medios masivos y también en redes sociales, y lo mismo con los parlamentarios. Entonces, evidentemente, la parcela municipal es mucho más atractiva desde el punto de vista electoral, o desde donde empieza a ser el verdadero semillero de las candidaturas presidenciales en adelante. Ahí hay un punto, retomando lo anterior, que va a resultar muy interesante si es que estos tres, o estos dos, Lavín Jadwe, eventualmente Belén Matei, no van a la reelección. Va a ser importante el fin, entre comillas, que ellos determinen sus partidos para reemplazarlos, porque como ellos van a mantener el discurso que tú mencionabas de que van a ir a la reelección y no van a haber primarias municipales como eventualmente se tienen que inscribir ahora próximamente dentro de este mes, van a tener la libertad de ir, y si renuncian a último momento van a tener que designar un candidato potencial. Hay que ver si en este caso el resto de la oposición tolera que vaya otro candidato que no sea Jadwe por Recoleta, por ejemplo, y no hayan apuestas, ya sea de la DC o de otros sectores, y se termine también dividiendo los votos. Y algo parecido puede pasar a lo mejor en Las Condes si es que va una cara del partido de CAT republicano y también un candidato de Chile Vamos. También puede generarse esa dispersión de votos. No, sin duda, eso puede producirse y es un escenario que hay que tener en cuenta. Ahora, Las Condes es un municipio particular que está de alguna manera asegurado para la derecha, ¿sí? Eso no está probablemente en discusión. Recoleta es un municipio donde pudiera haber mucha mayor competitividad. Pero yo creo que de desatarse una carrera presidencial y donde estos alcaldes están claramente puestos en ella, e inscritos de alguna manera, ya no solo porque la ciudadanía los pida, sino que porque ellos son explícitos en decir que van a ir, vamos a empezar a ver, creo yo, algunas bajas, pero más llegado a marzo, producto de que hay un grado de coherencia. O sea, es muy, bueno, de hecho, la alcaldesa Matei salió a pegarle a Joaquín Lavín con varias cosas, además de lo de socialdemócrata, con la idea de ir al municipio pensando que iba a ser alcalde, y lo mismo está haciendo de alguna manera el partido José Antonio Caz, diciéndole que hay incoherencia en decirse candidato presidencial y al mismo tiempo estar, comillas, engañando a los electores. Entonces yo creo que va a ir decantando eso en el tiempo y va a ir moviéndose. Ahora, para cerrar el tema electoral, así como el escenario de candidatura está muy líquido y decíamos que todavía la gente no está conforme, además de que no está conectada claramente con la elección, sino que está más con el plebiscito, con la pandemia y con la crisis económica. Sí, el escenario electoral, creo yo, va a ser un escenario mucho más cargado hacia el universalismo, si se quiere, hacia los derechos sociales desde el Estado, que lo que fue la elección anterior. Así como hacía hasta la misma altura de la elección, los candidatos tenían más participación o más adhesión que lo que tienen hoy día, también había más tensión entre la demanda por crecimiento económico versus los derechos sociales de los trabajadores. Hoy día eso se ha inclinado mucho más por los derechos sociales de los trabajadores. Había más tensión entre la importancia de los impuestos versus, de más impuestos versus apertura para que las empresas pudieran invertir y menos impuestos, de manera de poder generar más empleo, ¿verdad? Y más inversión. Eso yo creo que va a estar más marcado en un, comillas, escenario más socialdemócrata, si se quiere, y todos los candidatos que finalmente concurran a la papeleta van a tener un discurso más hacia ese tipo de temáticas de lo que fue la elección del presidente Piñera, que fue a la inversa. Y ahí nos fuimos jugando, ¿verdad? Más por el mercado, más por el crecimiento económico, más por los tiempos mejores y menos por las regulaciones y otras cosas. Y en esa dinámica hemos estado del gobierno de la presidenta Bachelet, desde el segundo gobierno, donde se pedía más protección social. La sensación de la ciudadanía rápidamente fue que esa protección no llegaba. Después vino el presidente Piñera II, entonces vamos al crecimiento económico, rápidamente el crecimiento no llegó, vino la frustración, y por lo tanto
esa es la tensión, creo yo, que hoy día hay que resolver en serio en un proceso constituyente y de cara a lo que vengan las próximas elecciones. En ese sentido, efectivamente, aquí el punto de quiebre ya no va a ser solamente si esto es derecha o es izquierda. La ciudadanía ya está en otras clivajes, en otras demandas, en otras expectativas, y los mismos liderazgos dentro de la izquierda, dentro de la derecha y dentro del centro ya claramente no puntúan solo en esa dimensión. Hay gente de derecha que hoy día parece mucho más vinculada a políticas estatistas, si se quiere, o a políticas socialdemócratas. No solo porque lo digan, sino porque la gente los ve en esa posición. Hay gente de derecha más vinculada o más asociada a temas ambientalistas más que a apertura del crecimiento económico. Entonces hay nuevos clivajes que están dando vueltas y que van a hacer que la elección de verdad empiece, y esperemos que así sea, empiece a redefinirse y se salga de los marcos de lo que había sido el último tiempo, esta disputa, que finalmente es una disputa artificial entre más derecho o más mercado, porque finalmente la ciudadanía en ambos escenarios terminaba frustrada porque el Estado y la política no era capaz de hacerse cargo de esta demanda, finalmente de mayor protección venida del mercado o del Estado, y que generó finalmente el estallido social. Sí, eso es lo que de alguna manera explica lo que nos está pasando hoy día. Cristian, un minuto antes de salirnos de los candidatos o precandidatos presidenciales, un estudio del Consejo Nacional de Televisión ya dio cuenta que en los matinales y en los programas de televisión hay menos mujeres y menos personas o representantes de la oposición. ¿Cuánto pesa eso en el escenario actual? Vemos que los alcaldes son los mejor evaluados, pero también que tienen mucha presencia en estos tipos de programas. Sí, a ver, yo creo que hay un doble efecto. Por una parte, efectivamente, hoy día con matinales y con la gente durante mucho tiempo en cuarentena, hubo más rating y los matinales de alguna manera tuvieron un espacio privilegiado, los candidatos o los líderes políticos que iban a los matinales porque tenían alto rating y más gente frente a la pantalla. Y eso es un dato de la causa, y efectivamente estar ahí genera conocimiento, genera en alguna medida valoración, ¿verdad? Porque hay un espacio, una plataforma para poner contenidos y expresar posiciones. Ahora, eso supone que haya una cierta injusticia en la selección, probablemente puede existir algo de ese estilo, pero también pasa que los candidatos o candidatas o los líderes que van a la televisión también tienen que ver con el grado de representación que tienen en general en sus propios distritos. Es decir, el alcalde de Puente Alto representa una cantidad de personas muy grande en el país, por lo tanto tiene mucha adhesión popular. Lo mismo pasa con el alcalde de la Florida, lo mismo pasa con el alcalde de Santiago. Entonces, hay ciertos municipios que son muy emblemáticos en términos de la relevancia electoral que pueden tener, y otros que son muy emblemáticos en términos de la cantidad de gente, y eso los hace más atractivos también para invitarlos a los matinales o a los programas de televisión. Entonces, hay un doble efecto. Efectivamente se favorece. Justo son del oficialismo. Justo son de, exactamente. Justo son del. Exactamente. Y son las comunas que en algún minuto fueron de la actual oposición hoy día y que fueron arrebatadas electoralmente por el oficialismo. O sea, no siempre fueron del oficialismo. Entonces la pregunta que hay es, ¿qué pasaría si Santiago estuviera en manos de la oposición como estuvo durante mucho tiempo, o Puente Alto en algún minuto, o la Florida, etcétera? Bueno, probablemente también serían invitados a los matinales. O Maipú también, porque tiene que ver con el arraigo popular que tienen esas comunas también, la cantidad de gente. Mira, ustedes en Criteria hicieron un análisis sobre el perfil del votante ante el plebiscito, con sus preferencias y distintas segmentaciones. ¿Nos puede, por favor, describir un poquito las conclusiones de este perfil en que, en la mayoría de los casos, el apruebo se impone, ya sea en el mundo rural, urbano, jóvenes, salvo en el votante de derecha? A ver, lo primero es decir que respecto al plebiscito, la gran incertidumbre hoy día instalada, a menos que pasaran cosas muy inesperadas, pero la gran incertidumbre tiene que ver con la participación, más que con el resultado. La mayoría de las encuestas claramente identifican al apruebo como la opción que tiene más deseabilidad o más adhesión o adherencia social, claramente. Pero la participación es algo que no sabemos lo que puede pasar, y yo creo que es algo súper interesante de tratar o de aprender a propósito del plebiscito, para poder empezar a estimar, a proyectar algún grado de certidumbre sobre la participación.
uno tiene que tener algo de historia en el pasado, y nosotros no tenemos plebiscitos en el pasado que nos permitan ir a la conducta anterior de los encuestados, si se quiere, para poder tratar de proyectar el futuro. ¿Ah? No puedo conocer el futuro si no tengo algún grado de referencias con el pasado. Y con voto voluntario y con un plebiscito con plebiscitos que no hemos tenido más allá del 88, hace más de 30 años, es muy difícil saber cómo se va a comportar la población. Ahora, en ese escenario, lo que uno sí ve es que hay ciertas preferencias o adherencias en distintos grupos en mayor medida que en otros, en un contexto donde la mayoría de la gente dice que querrá o querría votar a prueba. ¿Quiénes son los más entusiastas con el apruebo dentro de un entusiasmo general? Los más jóvenes, que eso es lo que hemos visto nosotros, mientras más joven, más conexión con el apruebo. Las mujeres en alguna medida más que los hombres, los sectores medios y bajos más que los sectores altos, la gente que siente que su condición económica hoy día es mala, más que aquella gente que considera que no es tan mala o es buena, más conexión con el apruebo. La gente que siente que el país va retrocediendo más que avanzando, también tiene más conexión con la prueba. Entonces, hay un contexto donde uno pudiera identificar o tipologizar de alguna manera que ciertos segmentos o los segmentos que se sienten en una condición de mayor vulnerabilidad relativa son aún más aprobadores que los que no se sienten en esa condición de vulnerabilidad relativa, y particularmente los jóvenes. Ahora, eso es muy entretenido o interesante, más bien entretenido para los que nos dedicamos a esto, pero interesante desde el punto de vista de lo que puede pasar, porque los jóvenes son los más motivados hoy día con el plebiscito, por razones de distinto tipo, porque ven la posibilidad de cambiar las cosas y por lo tanto están mirando un escenario muy distinto al electoral presidencial, donde no veían ninguna posibilidad de cambio y por lo tanto se restaron. Hoy día sí ven y tienen esas ganas, pero al mismo tiempo tienen menos temor al contagio. Y por lo tanto tenemos la duda de que este segmento que históricamente con voto voluntario no ha ido a votar mucho, va a ir a votar haciendo un plebiscito a lo mejor más participativo y más aprobador. Y por otra parte, los que siempre votan o los que históricamente han votado más, que son los de más edad, hoy día también son los más temerosos con el contagio y por lo tanto también pudieran restarse de participar en el plebiscito. Entonces, ahí hay incertidumbres interesantes. A propósito de lo que estaba mencionando recién, del perfil o de las características de esas personas, al final podríamos agruparlos de alguna manera en un concepto como no tienen miedo a perder o no tienen o sienten que tienen poco que perder, a diferencia de los otros que, aunque sea poquito, por lo menos pueden empeorar, entre comillas. Claro, efectivamente, si uno toma a la gente que está con el apruebo, y particularmente aquellos segmentos que más están con el apruebo, la emoción principal que asocian con el triunfo del apruebo es la alegría, la alegría y la esperanza de alguna. Y la gente que está con el rechazo está más asociada con el miedo. Entonces, efectivamente, hay un segmento que siente que tiene mucho que ganar y poco que perder, y que se conecta mucho con las emociones y el estado de ánimo que imperó después del estallido social, que tuvo que ver primero con una rabia frente a la sensación de haber sentido abusado y la desigualdad que se instaló como una conversación pública, más allá de los hechos objetivos, pero subjetivamente la gente sentía que el país era mucho más desigual incluso de lo que había sido antes, a pesar de que los números o el Gini decía otra cosa, pero esa es la subjetividad. Instaló esa rabia y después esa rabia dio paso también a la esperanza frente a los cambios. Esa esperanza quedó de alguna manera puesta en el refrigerador o congelada por la pandemia, donde volvió a imperar la incertidumbre. Pero una vez que la pandemia ha avanzado y el plebiscito vuelve a verse como un espacio de oportunidad, esa esperanza volvió a salir del refrigerador, si se quiere, y está conectada más con la prueba. Lo que uno ve incluso es que desde noviembre las preferencias por el apruebo como que no han cambiado mucho. Y ahí habrá que ver si la campaña logra hacer algo, pero las preferencias por el apruebo y el rechazo han seguido en niveles muy similares, ¿eh? Como que la pandemia no hizo o no generó un cambio, como en algún minuto se pensaba en ciertos grupos que esa pandemia podía restarle relevancia desde el punto de vista de la subjetividad de la gente al plebiscito, dado que iba a instalar otras preocupaciones u otros temores. Pero eso, aparentemente, la relevancia no ha disminuido desde el punto de vista de la gente. Aunque nunca las cifras de la encuesta lo respaldaron o lo confirmaron, como tú bien dices, y había una teoría que decía que el mejor escenario era que el apruebo ganara con una buena mayoría, pero no holgadamente, como para que sí, vamos al proceso constituyente, pero sin que pasara una aplanadora
y sin que se instalara esta idea de que era casi un referéndum revocatorio, en fin, ¿no? O sea, una idea del 60-40. Nunca fue respaldado en las encuestas, y esa idea ya quedó muy atrás. Esta idea muy de febrero-marzo quedó muy atrás con toda la pandemia, y las encuestas cada vez confirman más que estamos más cerca de un 80-20 o incluso más. Pero considerando eso y considerando también el factor participación, ¿qué otras, ese día 25 de octubre en la noche, qué otro, o sea, va a servir un poco todo lo que ocurra para que los partidos, los comandos saquen en limpio y puedan idear estrategias pensando en las 7 elecciones que se nos vienen el próximo año? O sea, cómo ver dónde se movilizaron más electores, dónde pueden llevar candidatos afines a esos electores, cosas por el estilo. ¿Tú lo ves así? ¿Ese día 25 va a servir? ¿O este plebiscito, el resultado, la participación y la actitud de la gente va a ser muy distinta a lo que ocurra el próximo año? No, yo creo que sin duda que se van a sacar muchas lecciones de la votación del plebiscito. Por de pronto, si efectivamente el país que hoy día vemos más politizado de lo que se veía previo al estallido social, eso está en los números, en la declaración de la gente, un país más movilizado también, y particularmente los jóvenes, donde hay más participación en grupos sociales, de lo que había previo al estallido social. Vamos a ver si eso se expresa en las urnas, y si esta idea ya instalada de que los jóvenes no votaban y por lo tanto no importaban, termina por derrumbarse a propósito del plebiscito, y por lo tanto las estrategias electorales pudieran empezar a cambiar de manera importante. O sea, uno de los efectos negativos, entre otros, del voto voluntario, tiene que ver con que los políticos y los candidatos empezaron a construir discursos para las masas que votaban. Incluso para las minorías que votaban. Entonces los jóvenes quedaron de lado, los segmentos populares empezaron a quedar de lado porque también votaban menos con voto voluntario, y por lo tanto, ¿para qué vamos a ir a hacer campaña a un lugar plagado de jóvenes de segmentos bajos? Así de paradójico era el tema, porque ellos no votan. Entonces, si es que efectivamente el plebiscito provoca un punto de inflexión en eso, no solo creo que no solo se pudiera salvar el voto voluntario, que hoy día está muy cuestionado, producto de lo que hemos visto de distintas cosas, sino que también puede redefinir las estrategias de campaña, y donde las voces, los contenidos, los mensajes y las propuestas ya no van a poder quedar anichadas en esas minorías que efectivamente se movilizan, sino que vamos a tener que entender también que hay otros grupos sociales que antiguamente no votaban porque no creían en la posibilidad de cambio, no porque no les importara, sino porque no veían que había una posibilidad de cambio, y hoy día sí es que empiezan efectivamente a ver que cambian las cosas. Ahora, en términos políticos, creo yo que van a pasar varias cosas, pero entre otras, vamos a ver qué pasa con la oposición, porque la oposición hoy día solo está unida por el apruebo. En ese sentido, sienten que tienen las de ganar, pero están muy desunidas en los contenidos, en los liderazgos y en las visiones que hay respecto al país. Y por lo tanto, una vez que gane el apruebo, si es que eso ocurre, podríamos encontrarnos con una atomización de la oposición, ¿verdad?, donde empiezan a emerger distintas realidades, distintos liderazgos, o que efectivamente logren aglutinarse. A diferencia de lo que pasa con el oficialismo, que si bien tiene el riesgo, particularmente el gobierno, de quedar de alguna manera tachado o signado como el gobierno que estuvo con el rechazo, yo creo que el gobierno ha empezado a jugar bien con esa indiferenciación porque no tenía otra opción. Entonces la apuesta del oficialismo es dado que estamos claramente divididos en algún punto en torno al apruebo y al rechazo, y no nos queda otra, porque incluso con Longueira, con Lavín y con todos los prohombres que intentaron aunar un acuerdo en torno al apruebo, no les resultó. Bueno, dado que estamos divididos ahí, bueno, no apostemos a dividirnos después del plebiscito. Apostemos que ahí nos vamos a volver a reencontrar en torno a los contenidos. Y puede ser que bien el oficialismo quede de alguna manera marcado por el rechazo y por la derrota, pero también mejor posicionado de cara a lo que viene, porque hay una mayor cohesión entre los partidos del oficialismo. Y finalmente, capaz que terminemos con que con voto voluntario el presidente Piñera es el primero que es capaz de mantener
la presidencia, la presidencia después de su gobierno, ¿verdad? Algo que no ha pasado hasta ahora. Y que pese a todas las críticas que hay, bueno, dentro de una noticia positiva dentro del mundo de Chile Vamos, sin duda. Ahora, lo que tú mencionabas justamente, esa lógica de instalar o mostrar de que la oposición está unida ahora, pero programáticamente o por contenido no lo está tanto y que eventualmente se va a notar después del 25 de octubre, en contraste con el oficialismo, que claramente está dividido y que sí en contenido puede aunar una estrategia común. La moneda ha empezado a hablar justamente o a instalar en el debate aspectos más vinculados a la convención constituyente, ya sea el reglamento, por ejemplo, que al plebiscito. Y de alguna manera ha sido bastante una idea que le ha salido bien hasta el momento, bastante exitosa, considerando que la campaña no ha, si bien todo el mundo habla del plebiscito, la campaña misma, las señales, los contenidos, no han aparecido o no se ven porque ya sea porque están en redes sociales por un lado y por otro lado porque la gente mucha no puede salir a la calle y tampoco hay mucha publicidad o mucha propaganda en la calle, pero esto puede cambiar con el inicio de la franja, que este viernes puede la franja atraernos o llevarnos ya de frentón a este plebiscito y a instalar la conversación en el eje apruebo o rechazo. A ver, yo diría dos cosas. Primero, respecto de la oposición y del gobierno. La oposición está articulada en torno al apruebo, pero cometería un tremendo error de pensar de que esa articulación en torno al apruebo es un punto que la ciudadanía le va a regalar una vez que gane el apruebo. Si el apruebo gana, para la ciudadanía no es un apruebo para la oposición. No es un triunfo de la oposición desde el punto de vista de la ciudadanía, es un triunfo de la ciudadanía, y eso es súper claro. O sea, la gente no dice o no ve que la oposición tenga una moral superior por estar con el apruebo necesariamente. Ve que el apruebo es una conquista ciudadana. Uno. Dos, también es cierto que el gobierno le va a costar mucho salirse de la imagen de estar con el rechazo, por esta lógica de la presidencia, por esta dificultad o esta poca importancia o poco empuje que ha tenido para promover el plebiscito, para llamar a la participación, y por lo tanto esta presidencia de alguna manera le ha jugado un poco en contra. Pero el gobierno está dispuesto a correr ese riesgo de quedar marcado de alguna manera por el rechazo, y en esa lógica, para no dividir la coalición probablemente, prefiere centrarse en los contenidos. Y los contenidos es una manera, centrarse en los contenidos de decir, me importa el plebiscito, estoy conectado con el plebiscito, por lo tanto, no tengo una preferencia, no vamos a marcar una posición, vamos a dar presidencia, pero no somos indolentes. Y ese era uno de los problemas que estaba teniendo el gobierno también, que al ver una cierta indolencia desde el punto de vista de la gente, desde el punto de vista de su actuar, no hacía mucho, no le importaba, etcétera, lo asociaba más al rechazo. Pero así todo, creo que el gobierno igual va a terminar medio asociado al rechazo, inevitablemente, pero menos dividido probablemente en la coalición, y la oposición no se va a notar para sí necesariamente el triunfo del apruebo. Lo que sí va a pasar, y más allá de la oposición, oficialismo, es que la conversación política y social de aquí en adelante va a estar mucho más puesta en temas como los derechos sociales, en el universalismo más que en la focalización, etcétera, en esta lógica que hemos conversado un poco de socialdemócrata. Pero eso no es primacía ni un punto específico, un atributo solo de la oposición. Es alguna discusión que es más amplia y más compleja que eso. Ahora, una cosa que es muy importante y que incluso puede ser más relevante que el apruebo o rechazo o ese porcentaje, va a ser después la elección eventualmente de los constituyentes. Y ahí es donde se va a reflejar realmente el problema de la falta de unidad en la oposición, porque hemos hablado de los contenidos, pero esos contenidos, las diferencias son tan profundas que les va a costar hacer su lista, y se sabe que mientras más unidos, más posibilidades tienen de elegir más escaños en ese caso. Ahí tiene una ventaja el oficialismo y lo tienen claro. Sin duda, sin duda. Y lo que uno ve en la oposición son muchas señales más de división que de agrupación, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, y ahí hay un potencial riesgo de atomización o de división que no va a ser solo los constituyentes, sino que va a ser de aquí en adelante. Ahora, ¿cuál es la preocupación, si se quiere, o la expectativa desde el punto de vista de la ciudadanía? Es que el proceso, efectivamente, y la elección de constituyentes sí le dé espacio importante a los independientes.
A lo mejor hay gente que efectivamente tiene un corazón puesto, que a lo mejor alguna vez ha bailado en algún partido político, ha dado vueltas, pero hay gente que tiene una condición fundamentalmente independiente. Eso es clave, de manera de que el plebiscito se transforme no solo en un momento de distensión respecto a los conflictos que veníamos teniendo, sino también que el plebiscito y el proceso constituyente en adelante se transforme efectivamente en una válvula que permita reconectar a la ciudadanía con la política y recuperar de alguna manera la confianza tan perdida y que hace tan complejo poder no solo gobernar, sino que construir sentidos comunes, miradas colectivas y por lo menos tanto una visión mínimamente compartida de hacia dónde queremos ir como país. Y esa dificultad ha hecho que nos vayamos de tropezón en tropezón, hayamos terminado en estallidos sociales y por lo tanto la gran posibilidad que hay hoy día es que el proceso constituyente efectivamente incorpore a la ciudadanía. O sea, el plebiscito es un hito, pero no es el proceso. El proceso es un hito del proceso. Y por lo tanto, el juicio sobre todo el proceso no va a quedar marcado solo por el plebiscito, sino que también por la convención y evidentemente por la nueva constitución. Hay una cosa importante que mencionaba, que igual la gente está muy conectada con el plebiscito y a lo mejor no tan conectada por el debate político del Congreso, por ejemplo, o de las candidaturas presidenciales. Pero, bueno, ya se debe estudiar en los libros de historia esto de cuando en el 99, en plena campaña de Lavín Lagos, el gobierno de Frey mandó estas reformas laborales que se batieron en medio de la campaña y obviamente la derecha votó en contra y eso dicen que terminó ayudando a Lagos a ganar ajustadamente esa elección, pero ahora se nos viene un octubre con varios debates duros en el Congreso. Por lo pronto, la acusación constitucional contra Mañalich, el debate en torno a las pensiones. Aún no se termina de votar el proyecto de migración con el llamado turismo laboral que todavía no se vota, con el presupuesto. Todo esa recarga, ese debate en el Congreso, ¿puede influir o realmente la gente ya lo mira un poco de lejos? A ver, yo creo que efectivamente vamos a vivir momentos de mucha tensión y polarización política. La política, el mundo político está polarizado y esa polarización de alguna manera se empieza a traducir o empieza a permear en la ciudadanía. Pero dicho eso, la ciudadanía está mucho menos polarizada de lo que está el mundo político. Pero la oposición y el gobierno hoy día van a estar crecientemente confrontados probablemente y va a ser muy complejo llegar a acuerdos porque cada uno empieza a tomar posiciones y no le quieren dar el punto al otro, porque en un escenario de polarización también la tendencia o la motivación de apostar a los nichos específicos y a los grupos más polarizados, ¿verdad? Es una motivación que está siempre a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, en la oposición, como hay una cierta división y no hay claridad en el acuerdo, al haber ciertos grupos de la oposición que están claramente en contra de todo lo que proponga el gobierno, ¿verdad? Estar a favor de todo tipo de acusaciones constitucionales, el resto de la oposición le ha costado, o el que pudiera tener un punto de distensión, el que pudiera estar orientado a buscar más acuerdos, le ha costado mucho hacer la diferencia y ha tendido a plegarse más bien a este eco o estas voces que se dedican a pegarle y a pegarle al gobierno, porque el costo de salirse lo han juzgado muy alto y creo yo que a esta altura ya no van a tener tiempo. Entonces vamos a tener más bien un baile de quién le pega más fuerte al gobierno durante un tiempo y pocos liderazgos con capacidad de salirse de eso y buscar ciertos consensos. Por lo tanto, mi impresión es que de aquí en adelante más bien vamos a empezar a buscar los consensos en la Asamblea Constituyente en torno a la nueva Constitución y los distintos articulados que estaba teniendo. Esa va a ser la discusión que se va a instalar, mucho más que lo que esté discutiéndose en el Congreso. Incluso la reforma... No, que incluso yo tengo dudas que hasta la reforma que es más demandada hoy día, que la reforma de pensiones, pueda tener luz pronto en el gobierno. Se ve muy difícil por la misma polarización que estamos viendo. Hay una brecha ahí bien amplia que es difícil de abordar en este caso. Finalmente vamos a tener una primera prueba la próxima semana de lo que podría ser la unión, la capacidad de llegar a acuerdos, sobre todo en el caso de la oposición. Tienen que inscribir o preinscribir las candidaturas para las primarias municipales. ¿Qué se puede esperar para eso? Faltan muy pocos días, casi una semana.
Bueno, yo creo que se puede esperar cualquier cosa. Todo es esperable. Lo que uno supondría, que el instinto de supervivencia hace que se inscriban primarias lo más amplias posible y que efectivamente las primarias sean vinculantes, porque después de las declaraciones de algunos diputados que decían que perder una primaria no te hacía necesariamente, no era vinculante, no te hacía obligado a votar por los otros, es complejo. Se podría esperar cualquier cosa. Ahora, uno supone que el instinto de supervivencia va por la unidad, porque es muy complejo, es muy difícil que la oposición pueda competir de verdad contra el oficialismo dividido, porque ahí tiene todas las de perder. La derecha o el oficialismo va a tener entre 38 y un 45% de los votos de todas maneras, entonces ir en tercios, si se quiere, o dividido, le da una posibilidad muy grande al oficialismo. Por lo tanto, uno supone que principio de realidad, sentido de supervivencia o el mecanismo que Freud indique, ¿verdad? Uno pensaría que la oposición va a buscar llegar a los máximos acuerdos posibles, porque lo contrario es... Hay que buscar ahí el pragmatismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, Cristian. Gracias a ustedes. Buena conversación. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias también, Benjamín, por habernos acompañado como todos los martes en Mirada Política. Nos encontramos el próximo martes. El próximo martes, claro, sí. Tal cual. A esta misma hora en emol.com. Misma hora en Emol TV y por supuesto los dejamos invitados a todos a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.